Hay personas que jamás han cruzado palabra contigo, pero sientes que las conoces desde siempre. Él vivía en Barcelona. Ella, en un pueblo perdido de México. Nunca coincidieron. Nunca se encontraron. Pero cada noche, él soñaba con su rostro. Y ella guardaba un secreto que cambiaría todo. Esta es una historia sobre dos almas que se buscaron sin saberlo, a través del tiempo y la distancia. Y lo que descubrieron al final, te hará creer en lo imposible. No sé si creerán lo que voy a contar. Yo mismo tardé años en aceptarlo. Me llamo Juan, tengo 34 años, y durante toda mi vida he cargado con una certeza inexplicable. He visto a alguien que nunca debí conocer. Un rostro que se repite en mis sueños desde que tengo memoria. Una mujer de ojos oscuros, cabello largo y ondulado, con una sonrisa que parece guardar todos los secretos del universo. No es una fantasía. No es un deseo inventado por la soledad. Es un recuerdo, pero de algo que nunca viví. De alguien que nunca conocí. O al menos, eso creía. Durante años, busqué explicaciones. Consulté psicólogos que me hablaban de arquetipos y proyecciones. Leí sobre memoria genética, sobre vidas pasadas, sobre coincidencias imposibles que la ciencia no puede explicar. Nada me daba respuesta. Nada calmaba esa sensación de pérdida que me acompañaba cada mañana al despertar. Hasta que un día, una fotografía llegó a mis manos. Y mi mundo se detuvo. Porque ella existía. Había existido realmente. Y lo que descubrí después, todavía me hace temblar cuando lo recuerdo. Barcelona respiraba la brisa del Mediterráneo aquella tarde de septiembre. Las olas golpeaban suavemente contra las rocas de la Barceloneta mientras el sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte. Juan caminaba por las ramblas con las manos hundidas en los bolsillos de su chaqueta, observando a los turistas que se fotografiaban frente a las estatuas vivientes, frente a los artistas callejeros, frente a cada rincón pintoresco de la ciudad que él había dejado de ver hacía tiempo. Su vida era ordinaria, predecible, casi monótona. Trabajaba como arquitecto en un estudio pequeño del Ixample, vivía solo en un apartamento diminuto del barrio gótico donde apenas entraba la luz del sol, y pasaba las tardes dibujando edificios imposibles que nunca serían construidos. Proyectos que solo existían en su imaginación y en las hojas de papel que acumulaba sin orden ni sentido. Pero había algo en él que no encajaba con esa normalidad aparente. Algo que nadie veía. Algo que él mismo había aprendido a ocultar con el paso de los años, porque explicarlo resultaba imposible sin parecer un loco o un soñador perdido en fantasías románticas. Desde niño, Juan había experimentado sueños recurrentes. No eran pesadillas que lo despertaran gritando en medio de la noche. No eran visiones oscuras ni premoniciones aterradoras. Eran encuentros. Encuentros silenciosos, profundos, inexplicables. En esos sueños, Juan caminaba por calles empedradas que no reconocía, bajo un sol más intenso y brillante que el de Barcelona, un sol que parecía tener un color diferente, más dorado, más vivo. Las casas eran bajas, pintadas en colores vibrantes, azules, rosas, amarillos. Y siempre, al final de esas calles desconocidas, la veía a ella. La mujer del rostro sereno y la mirada profunda. De piel morena y cabello negro que caía como una cascada oscura sobre sus hombros. Vestía ropas sencillas, a veces un vestido blanco que se movía con el viento, a veces un rebozo tradicional que Juan no reconocía pero que le resultaba extrañamente familiar. Nunca hablaban. Solo se miraban. Y en esos segundos eternos, Juan sentía una conexión tan poderosa, tan antigua, que despertaba con el corazón acelerado, con lágrimas en los ojos y con una sensación de pérdida devastadora que le duraba todo el día. Es solo un sueño, se repetía cada mañana frente al espejo del baño, mientras se preparaba para ir al trabajo. Solo es tu mente inventando historias. Pero en el fondo, en ese lugar secreto donde guardamos las verdades que nos da miedo admitir, Juan sabía que era más que eso. Mucho más. Los años pasaron con la misma rutina implacable. Juan creció, estudió arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña, comenzó a trabajar, tuvo relaciones que nunca prosperaron porque ninguna mujer real podía compararse con aquella que habitaba sus noches. Sus amigos bromeaban en las cenas. Estás enamorado de un fantasma, tío. Necesitas despertar. Y tal vez tenían razón. Tal vez estaba enamorado de algo que no existía. De alguien que su mente había creado para llenar un vacío que ni él mismo comprendía.
Pero entonces, en una tarde ordinaria de octubre, algo cambió. Algo que alteraría el curso de su vida para siempre. Juan estaba sentado en un pequeño café cerca de la Sagrada Familia, ese monumento eterno que Gaudí nunca terminó pero que seguía creciendo lentamente hacia el cielo. Revisaba planos en su ordenador portátil cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de su prima Sofía, quien vivía en Madrid y trabajaba como curadora de arte. Hacía meses que no hablaban. Juan, encontré algo extraño en una exposición. Tienes que ver esto. No me preguntes por qué, pero sentí que debía enviártelo. Adjunto al mensaje venía un archivo, la fotografía de un cuadro antiguo, pintado al óleo con técnica clásica, fechado en 1938. La imagen mostraba a una joven de unos 20 años, de pie frente a una iglesia colonial de fachada blanca y puertas de madera tallada. Llevaba un vestido blanco sencillo, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros, y en su rostro había una expresión serena pero intensa, como si estuviera esperando algo. O a alguien. El título de la obra, escrito en caligrafía elegante al pie del marco dorado, decía, Esperanza, Oaxaca, México, 1938. Juan dejó caer el teléfono. El ruido del café desapareció. Las voces, la música, el tintineo de las tazas, todo se desvaneció. Porque aquella mujer del cuadro, aquella joven pintada hace casi un siglo en un lugar remoto de México, era ella. El rostro que había visto 1000 veces en sueños. Cada detalle coincidía con una precisión escalofriante, la forma de los ojos almendrados, la curva suave de los labios, la manera en que el cabello caía sobre su hombro izquierdo, la serenidad profunda en la expresión. Era imposible. Completamente imposible. Pero ahí estaba, mirándolo desde una pantalla, desde el pasado, desde otro continente. Con manos temblorosas, Juan escribió, ¿de dónde sacaste esto? ¿Dónde está este cuadro? La respuesta de Sofía llegó casi inmediatamente. Lo vi en una exposición temporal de arte mexicano en el Reina Sofía. El cuadro pertenecía a una familia de Oaxaca que lo donó al museo hace años. Pensé que era raro cuando lo vi, porque juro que esa mujer se parece a ti. Tienen los mismos ojos. Como si fueran familia de alguna forma extraña. Juan no respondió. No podía. Las palabras se habían atascado en su garganta. Porque acababa de entender algo aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Aquella mujer no era un sueño. No era una invención de su mente. Había existido. Había vivido. Había respirado el mismo aire, había caminado bajo el mismo sol, había existido en el mundo real. Y de alguna forma inexplicable, él la conocía. La había estado buscando toda su vida sin saber que ella ya no estaba. Que había vivido y desaparecido décadas antes de que él naciera. Esa noche, Juan no durmió. Sentado frente a su ordenador en la penumbra de su apartamento, investigó todo lo que pudo sobre el cuadro, sobre Oaxaca, sobre el año 1938, sobre cualquier pista que pudiera explicar lo inexplicable. Descubrió que la pintura había sido realizada por un artista local llamado Fernando Ruiz, quien durante los años 30 se dedicaba a retratar a las jóvenes del pueblo, documentando rostros que de otra forma se habrían perdido en el olvido. Pero sobre Esperanza, la mujer del cuadro, apenas había información. Solo una breve descripción en un catálogo digital del museo, joven campesina de San Martín Tilcajete. Desapareció en circunstancias misteriosas poco después de ser retratada. Nunca fue encontrada. Su familia conservó el cuadro como único recuerdo. Juan sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Por qué soñaba con una mujer que había desaparecido hace casi 100 años? ¿Por qué sentía que la conocía más íntimamente que a cualquier persona real en su vida? ¿Qué tipo de conexión invisible atravesaba el tiempo y el espacio para unir sus sueños con el rostro de alguien que había dejado de existir décadas antes de su nacimiento? Las preguntas lo atormentaban, pero también lo impulsaban. Tomó una decisión que cambiaría todo. Tenía que ir a México. Tenía que encontrar respuestas. Tenía que entender qué significaba todo esto. 2 semanas después, tras arreglar un permiso en el trabajo y comprar un boleto de avión que consumió gran parte de sus ahorros, Juan aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca. El calor húmedo lo golpeó al salir de la terminal con aire acondicionado, y por un momento desconcertante, todo le resultó extrañamente familiar. El olor del aire, la intensidad del sol, los colores vibrantes de las montañas a lo lejos, era como regresar a un lugar donde nunca había estado.
Como volver a casa después de un exilio que no recordaba haber vivido. Rentó un automóvil pequeño y condujo hacia el pueblo mencionado en el catálogo del museo, San Martín Tilcajete, una pequeña comunidad a media hora de la ciudad, conocida por sus artesanías de madera tallada, por sus alebrijes coloridos que parecían criaturas de otro mundo, por sus tradiciones que se resistían obstinadamente a desaparecer. Al llegar al pueblo al atardecer, Juan sintió que el tiempo se detenía. Las calles eran de piedra irregular. Las casas lucían colores intensos, azul turquesa, rosa mexicano, amarillo canario. Ancianos sentados en las puertas de sus hogares conversaban en zapoteco, esa lengua antigua que sonaba como música incomprensible. Niños descalzos corrían entre las calles persiguiendo pelotas hechas con trapos. Y en el centro, elevándose sobre las casas bajas, estaba la iglesia. La misma iglesia del cuadro. La misma fachada blanca, las mismas puertas de madera tallada, los mismos escalones de piedra donde Esperanza había posado hace casi un siglo. Juan preguntó a varias personas por la familia del pintor Fernando Ruiz. Algunos negaban con la cabeza, otros lo miraban con desconfianza. Finalmente, una mujer joven que vendía flores en la plaza le indicó una casa al final del pueblo, una construcción antigua con paredes de adobe y un patio lleno de bugambilias. Una mujer mayor, de cabello completamente blanco recogido en un moño apretado y manos curtidas por décadas de trabajo, abrió la puerta de madera. Sus ojos oscuros observaron a Juan con una mezcla de curiosidad y recelo. «¿Qué busca usted aquí, joven?», preguntó en un español cantado, con ese acento que mezcla el castellano con los ritmos del zapoteco. «Busco información sobre este cuadro», dijo Juan, mostrándole la fotografía en su teléfono con manos que temblaban ligeramente. «Sobre la mujer que aparece en él. Esperanza. Necesito saber quién era». La anciana palideció visiblemente. Sus ojos se llenaron de lágrimas que tardaron en derramarse, como si llevaran décadas contenidas. «Nadie ha preguntado por ella en más de 40 años», susurró con voz quebrada. «¿Por qué ahora? ¿Por qué usted? ¿Quién lo envía?» «Nadie me envía», respondió Juan con sinceridad absoluta. «Vengo porque la he visto. En sueños. Durante toda mi vida. Y necesito entender por qué». La mujer lo observó en un silencio tan prolongado que Juan pensó que cerraría la puerta en su cara. Pero finalmente, con un suspiro que parecía cargar el peso de décadas, dijo: «Entre, joven. Hay cosas que debe saber. Cosas que tal vez usted sea el único que puede comprender». La casa olía a copal, a hierbas secas, a madera antigua impregnada de historias. Doña Luz, así se presentó la anciana, condujo a Juan hasta una habitación pequeña donde las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro protegidas por marcos sencillos. Familias enteras posando con seriedad ante cámaras primitivas. Niños descalzos sonriendo. Mujeres con rebozos tradicionales. Y en el centro de todas ellas, bajo un cristal cuidadosamente pulido, estaba el cuadro original. Esperanza, con su vestido blanco y su mirada infinita, mirando directamente al alma de quien la observara. «Ella era mi tía abuela», comenzó doña Luz, sentándose con dificultad en una silla de mimbre que crujió bajo su peso. «Murió mucho antes de que yo naciera, pero mi abuela, que era su hermana menor, me contó su historia tantas veces que siento como si la hubiera conocido personalmente. Esperanza era diferente. Desde muy niña, decía cosas que no debía saber. Hablaba de lugares que nunca había visitado, de personas que no existían en el pueblo, de eventos que aún no habían ocurrido. Muchos pensaban que estaba tocada por los espíritus. Otros, que era una visionaria. Algunos incluso tenían miedo de ella». Juan escuchaba sin atreverse siquiera a respirar fuerte, como si cualquier ruido pudiera romper el hechizo de ese momento. «Un día», continuó la anciana con voz cada vez más suave, «Esperanza le confesó a mi abuela que había conocido a un hombre. Pero no aquí en el pueblo. No en Oaxaca. Lo había conocido en sueños. Un hombre que vivía al otro lado del océano, en una ciudad de piedra antigua y mar azul. Ella lo describía con tanto detalle que mi abuela quedaba asombrada. Alto, de ojos color miel, con manos de artista que dibujaban edificios hermosos. Esperanza decía que ese hombre la buscaba, aunque él mismo no entendía por qué. Que sus almas estaban conectadas por un hilo invisible que ni el tiempo ni la distancia podían romper». El corazón de Juan latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes, en la garganta, en las puntas de los dedos.
Todos en el pueblo pensaron que Esperanza estaba loca, continuó doña Luz con los ojos perdidos en el pasado. Pero ella insistía con una convicción que nadie podía ignorar. Decía que algún día, ese hombre vendría. Que cruzaría el mundo para encontrarla. Que estaban destinados a encontrarse, aunque no fuera en esta vida. Y entonces, una noche de luna llena de 1938, Esperanza desapareció. Simplemente se fue. Dejaron su cuarto intacto, esperando que regresara, su ropa doblada, sus zapatos junto a la cama, el rebozo que había tejido ella misma. Pero nunca volvió. La buscaron por todas partes, en los campos, en las montañas, en los pueblos vecinos. Nunca encontraron ni una pista. Como si la tierra se la hubiera tragado. O como si hubiera atravesado alguna puerta invisible hacia otro lugar. ¿Qué creen que pasó realmente?, preguntó Juan con voz ronca, apenas un susurro cargado de emoción. Doña Luz lo miró con una intensidad penetrante, con esos ojos oscuros que parecían ver más allá de las apariencias. Mi abuela siempre dijo que Esperanza no desapareció. Que encontró el camino hacia ese hombre que tanto buscaba. Pero no en este mundo. No en este tiempo. En otro lugar. En otra dimensión de la existencia donde las almas pueden encontrarse sin las limitaciones del cuerpo físico. Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de Juan. ¿Usted cree en eso? ¿En otras dimensiones? ¿En otras vidas? La anciana sonrió con una mezcla de tristeza y sabiduría acumulada. Creo en lo que veo, joven. Y lo que veo ahora, sentado frente a mí, es un hombre con los mismos ojos que Esperanza describía en sus cuadernos. Los mismos ojos que ella dibujaba una y otra vez, intentando capturar en papel lo que veía en sueños. ¿Cuadernos? ¿Esperanza tenía cuadernos?, preguntó Juan incorporándose en su silla, con el corazón acelerado. Doña Luz asintió lentamente y se levantó con dificultad. Abrió un baúl de madera tallada que descansaba en una esquina, cubierto de polvo y tiempo. De su interior sacó varios cuadernos de hojas amarillentas, con tapas de cuero gastadas por los años. Los extendió sobre la mesa con reverencia. Mi abuela los guardó toda su vida. Decía que algún día, alguien vendría a buscarlos. Creo que ese alguien es usted. Con manos temblorosas, Juan abrió el primer cuaderno. Las páginas crujieron, liberando ese olor característico del papel viejo. Y lo que vio le cortó la respiración. Página tras página, Esperanza había dibujado el mismo rostro con tinta y carboncillo. Un hombre de rasgos europeos, con ojos almendrados y expresivos, con el cabello ligeramente ondulado, con una expresión melancólica pero hermosa. Y debajo de cada dibujo, repetida como un mantra en caligrafía delicada y precisa, una frase que atravesó el pecho de Juan como una flecha: te estoy esperando. Siempre te he esperado. Las lágrimas comenzaron a caer sin que Juan pudiera controlarlas. Porque aquel rostro en los dibujos, ese hombre que Esperanza había plasmado con tanta devoción hace casi un siglo, era él. Cada línea, cada trazo, cada detalle coincidía con su propio reflejo. Era como mirarse en un espejo pintado por alguien que nunca lo había visto pero que lo conocía más profundamente que nadie. ¿Cómo es posible?, murmuró entre lágrimas. ¿Cómo pudo dibujarme si yo no había nacido? Si vivíamos en mundos completamente diferentes, separados por un océano y por décadas. No lo sé, respondió doña Luz con voz suave, colocando su mano arrugada sobre el hombro de Juan. Pero creo que las almas no olvidan. Creo que hay conexiones que trascienden todo lo que entendemos sobre el tiempo y el espacio. Creo que ustedes se buscaron a través de dimensiones que no podemos ver ni comprender. Y ahora, finalmente, después de tanto tiempo, usted está aquí. Ha cruzado el mundo para encontrarla, tal como ella dijo que sucedería. Juan pasó los siguientes días en San Martín Tilcajete, recorriendo cada rincón que Esperanza había descrito en sus cuadernos con letra apretada y apasionada. La iglesia donde fue retratada, donde había rezado pidiendo encontrar al hombre de sus sueños. El río donde solía lavar ropa con las otras mujeres del pueblo, donde a veces se quedaba sola contemplando el agua y preguntándose si algún día ese hombre la encontraría. Los campos de maíz que dibujaba al atardecer, cuando el sol teñía todo de dorado y ella sentía esa conexión inexplicable con alguien lejano. Y en cada lugar, Juan sentía su presencia. Como si ella caminara a su lado, invisible pero real, guiándolo, mostrándole su mundo, diciéndole sin palabras que todo había valido la pena.
Una noche, mientras observaba las estrellas desde el patio de la casa de Doña Luz, bajo ese cielo despejado del valle de Oaxaca donde las constelaciones brillan con una intensidad imposible en las ciudades, Juan cerró los ojos y susurró al viento: Esperanza, si puedes oírme donde quiera que estés, quiero que sepas que te encontré. Que siempre te estuve buscando, aunque no sabía qué buscaba. Que ahora entiendo por qué ninguna otra persona pudo llenar ese vacío en mi corazón. Porque ese espacio siempre fue tuyo. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Una brisa cálida recorrió el patio, llevando consigo el aroma intenso de jazmines, aunque no había jazmines plantados en ningún lugar cercano. Juan abrió los ojos lentamente, por un instante eterno, creyó ver una figura femenina de pie bajo el árbol de bugambilias. Una mujer de vestido blanco, con el cabello suelto moviéndose con el viento, con esa sonrisa serena que había visto 1000 veces en sueños. Ella levantó la mano suavemente, como despidiéndose pero también como bendiciendo. Y desapareció, disolviéndose en la noche estrellada como si nunca hubiera estado allí. O como si siempre hubiera estado allí, esperando. Han pasado 6 meses desde aquella noche mágica en Oaxaca. He regresado a Barcelona, a mi apartamento pequeño, a mi trabajo de arquitecto, a mi vida aparentemente ordinaria. Pero ya no soy el mismo hombre que partió. Los sueños continúan, pero ahora son diferentes. Ya no hay angustia. Ya no hay esa búsqueda desesperada que me atormentaba cada noche. Ahora, cuando sueño con esperanza, simplemente caminamos juntos en silencio, bajo ese sol eterno que solo existe en el espacio sagrado entre vidas. Y al despertar, sonrío. Porque sé que la encontré. Porque sé que nuestras almas se reconocieron finalmente. La gente me pregunta si creo en las vidas pasadas, en las almas gemelas, en el destino escrito en las estrellas. Y mi respuesta siempre es la misma: creo en lo que sentí. Creo en esa certeza inexplicable que me acompañó toda la vida. Creo que hay conexiones que trascienden el tiempo y la distancia, que no necesitan lógica ni pruebas científicas. Solo necesitan ser reconocidas y honradas. Doña Luz me envió hace unas semanas un paquete cuidadosamente envuelto. Dentro había uno de los cuadernos de Esperanza, el último que escribió antes de desaparecer. En la última página, escrita con una letra temblorosa pero decidida, había una frase que me hizo llorar de nuevo, pero esta vez de felicidad. Si algún día lees esto, alma que busco, quiero que sepas que valió la pena esperar. Que valió la pena cada noche de soledad, cada día preguntándome si eras real. Porque las almas verdaderas siempre encuentran su camino de regreso, aunque tengan que atravesar océanos de tiempo para hacerlo. Guardé el cuaderno junto al cuadro original que Doña Luz insistió en regalarme. Ahora, Esperanza me acompaña cada día, colgada en la pared de mi estudio donde dibujo edificios. Y aunque nunca nos conocimos físicamente en esta vida, aunque nunca compartimos un café, nunca caminamos de la mano por las Ramblas, nunca nos dijimos te amo en voz alta, sé con absoluta certeza que nuestras almas se encontraron exactamente cuando debían hacerlo. Porque quizás las almas nunca se pierden. Solo se buscan, hasta encontrarse de nuevo. Si esta historia te tocó el alma, si sentiste algo profundo mientras la escuchabas, déjame un like. Suscríbete a este canal si crees que nada ocurre por casualidad. Y cuéntame en los comentarios, ¿has sentido alguna vez que conoces a alguien sin haberlo visto antes? ¿Has soñado con lugares o personas imposibles de explicar? Tu historia importa. Nos vemos pronto.